Bueno, 15:35 en la República Argentina y uno, por supuesto, de los hechos más indignantes que hemos vivido en el último tiempo. Primero fue la fiesta de Alberto Fernández y su señora y su mujer en plena etapa de cuarentena, ¿no? Donde sinceramente nos han tomado el pelo mientras nosotros estábamos encerrados, donde mucha gente se moría, donde no se podía despedir amigos y familiares. En Olivos hacía una fiesta de cumpleaños. Y yo decía ayer, creo, con Tommy, la fiesta continuó, ¿no? Porque hubo un préstamo de 3 millones de pesos cuando a las pymes, a las empresas, a vos que estás del otro lado, querés un préstamo para pagar deudas, para sacar adelante tu trabajo y no lo podés conseguir por los requisitos y la burocracia que te piden los bancos. Y después desde el lado de la justicia, primero el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, aceptando esta oferta, entre comillas, de Alberto Fernández, y después el juez Lino Mirabelli, que aceptó finalmente para que Alberto Fernández le transfiriera estos 3 millones de pesos para terminar sobreseído él y Yáñez, su mujer, en esta causa, que más que nada nos genera pero muchísima indignación, porque nos marca la diferencia que tienen los políticos entre nosotros, ¿no? Ellos pueden hacer cosas que nosotros no podemos, y encima lo arreglan con una cuestión económica. Pablo Muse es el papá de Solange, una historia tremenda la que le tocó vivir, tratando de pasar desde una provincia a la otra, con Solange escribiendo cartas y reclamando por su papá, estando en un estado totalmente crítico, a quien le agradezco que nos atiendas, Pablo, te agradezco mucho, sos muy gentil con nosotros. Y lo primero que se me viene a la cabeza para preguntarte es, aparte de indignación, ¿qué te genera todo esto, no? Desde el cumpleaños, que creo que ya lo hemos hablado en algún momento, el juez y el fiscal que le aprueban a Alberto Fernández, que Alberto Fernández pueda pagar y que un banco le preste como si nada 3 millones de pesos cuando a cualquier hijo de vecino en un banco no se lo prestan. Digo, ¿qué te genera, Pablo, todo eso? Primero te agradezco y te saludo, te doy las buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Pablo? Sí, vos sabés que veo dentro de todo. Ya seguimos peleando. Uh-huh. No, lo que te genera es la falta de sentido común, la impunidad que tiene esta gente. Ya sabemos que el poder es impunidad. Sí. Y eso es lo que te da bronca, decir, siempre estamos con lo mismo, porque ellos sí, nosotros no, ellos sí, nosotros no. Es decir, tienen todos los derechos sabidos y por haber, y el argentino espero los tiene. Como vos decías bien, era la fiesta de Olivo, fueron muchas cosas, la fiesta de Olivo, el asado con Moyano, el velorio de Maradona, después el de Jorge Brito, y después la ley del aborto. Fueron miles de cosas, el comienzo del fútbol y todavía seguimos encerrados. Pero bueno, estamos tratando de hacer un poquito de justicia, veremos qué pasa. No confío en la justicia, realmente te desorienta todo esto. Vemos estas dos fallas también que sacó la Corte Suprema esta semana, en cierta forma beneficiando a Cristina Kirchner. Entonces es como que la Argentina cuesta creer en la justicia, uno trata y hace lo posible, pero todo esto es como que te revuelve el estómago día a día, escuchar las declaraciones, lo ves a Fernández tocando la guitarrita, y es como que realmente la fiesta sigue, se nos siguen cagando de risa, y nosotros la seguimos peleando como podemos. Esa es la realidad. Pablo, si bien Solange es tu hija, ni más ni menos, para vos es la víctima más importante, pero es una de las tantas víctimas que hemos tenido en una pandemia pésimamente manejada, ¿le siguen faltando el respeto a aquellas personas que perdieron la vida en la etapa de COVID? Estas actitudes, el tocar la guitarra, el sacar un préstamo, en que la justicia avale situaciones que son completamente extrañas, digamos, ¿es seguir faltándole el respeto a todas aquellas personas que perdieron la vida en la etapa de COVID? Por supuesto que sí. Sí, si uno supiera la cantidad de testimonios que me mandan, que hablamos, porque esto después de lo del sol, empezaron a llegar testimonios de todas las provincias, las situaciones que estaban pasando, y la semana pasada, después que se enteraron que fuimos querellantes en la causa, también empezaron a mandar mensajes que querían ser querellantes, que te cuentan las historias, y hay historias peores que las nuestras. La nuestra se dio a conocer porque Sol salió a hablar, salió a escribir esa carta y reclamando los derechos que realmente los tenía, pero hay miles de casos que no se conocen y son igual o peor en las mismas situaciones, gente que no se puede despedir de sus seres queridos,
una señora de San Luis, que hablamos hace 3 días atrás, el hijo falleció en Buenos Aires, no la dejan salir de San Luis. Si a ese nivel y llegó y el hijo ya no estaba más. Entonces, eso es lo que... yo digo tanto del presidente, no es toda la política igual, pero en el 2020 todos se comportaron iguales, todos fueron cómplices de todo lo que pasó en la pandemia, porque nadie reclamaba nada. Claro. Pues empezaron a reclamar después, en el año electoral, sí, salían a pelear por los derechos humanos y mostraban la chapa de diputado en cualquier provincia, pero en ese momento, cuando uno necesitaba que la gente se quería comunicar con algún diputado, algún senador, algún intendente, no existía nadie. Claro. Es decir, esa es la bronca que te da, de que en ese momento, que cuando uno realmente necesita de algo, no los tenés, y después los ves haciendo fiesta, cumpleaños, y vive la joda, y le decís, loco, no les importamos una mierda a nadie. Eso es la sensación que sentimos todos los argentinos, no les importamos una mierda. Lo único que les importa a ellos es seguir perpetuados en el poder, y nada más. Y ellos están peleando todo el mundo para ver quién va a ser el 23, mientras nosotros nos estamos cagando también. Es decir, nosotros nos seguimos cagando y ellos viajan por todo el país haciendo campaña, viendo quién va a ser en el 2023, loco, pónganse de una vez de acuerdo y arranquen a hacer algo, pues no podemos vivir así. Nosotros, fíjate, la justicia entramos como creyente el viernes, el lunes nos rechazan ser creyentes, apelamos, nos aceptaron la apelación, y en este caso de la justicia, vos fíjate que hasta el juez Guillermo Tiscornia ya le había hecho al fiscal Domínguez, una semana antes ya le había hecho una denuncia por prevaricato. Claro. Es decir, no estamos tan equivocados los argentinos de que está mal, que el presidente es presidente de las 24 horas, ¿no? Como dijeron ellos, no, presidente, no, ese día no era presidente, no, el presidente siempre. Ahora, entonces esas situaciones te complican y decís, ¿en qué país de mierda estamos viviendo? Pablo, si mañana tendrías la posibilidad de hablar con el fiscal, por ejemplo, Fernando Domínguez, o con el juez Lino Mirabelli, que son los que avalaron y aprobaron que Alberto Fernández, porque también esto lo que marca, y habla un presidente de la justicia, es la plata soluciona todo. O sea, mañana tenés impunidad, tenés poder, tenés plata. Bueno, me abrís la puerta que cometo un delito y lo arreglo con plata. Teniendo en cuenta lo que le pasó a Solange, ¿qué le dirías a ellos? ¿Qué le dirías? ¿Cómo le harías entender que vos perdiste a tu hija, que no la pudiste ver, que te hicieron la vida imposible y que ellos con 3 millones de pesos arreglan 2 causas penales del presidente y Fabiola Yáñez? ¿Qué le dirías? Eso es la impunidad que le da el poder, que uno no la tiene. Yo no voy a poder estar hablando, no voy a hablar con el juez ni con el fiscal, pues no, es decir, no me dan ni 5 pelotas. Pero si yo tuviera hecho la oportunidad de hablar, y se lo he dicho anteriormente, un par de entrevistas que tuve, que tomen el video de Sol, la entrevista que tuvo pidiendo por sus derechos, la gente de Formosa que se encontraba atrás es decir, que no podía ingresar a su provincia, y el chico que murió ahogado, que vean todo eso, que fue real, no fue ficticio. Entonces lo toman al presidente como un ciudadano común, que no es un ciudadano común, es el presidente de la nación, mal nos pese, es el presidente de la Argentina. Y no lo podés tomar como un ciudadano común, o como dijo el abogado de ellos, no tuvieron ningún privilegio. Sí lo tuvieron. Si llegaste a un acuerdo, lo tuvieron. Y el muchacho que venía de vacaciones no lo tuvo, y se le hicieron pelota. Entonces, el que tiene poder bien, y el que no tiene poder, cagate. No. Es decir, esas cosas le tendríamos que decir. Yo el otro día lo escuché a Lorenzetti decir, no, la justicia se está acercando al pueblo. Las pelotas. Si esto es acercarse al pueblo para que vean que la justicia realmente funciona, es mentira. Pues la justicia funciona para el de poder, y para el que no tiene poder no funciona. ¿Vos sentís que hay 2 Argentinas, Pablo? ¿Sentís que hay una Argentina para nosotros, para los de a pie, y hay otra Argentina para los que tienen poder? Por supuesto que sí, no hay ni que dudarlo. Es decir, eso no se duda ahora ni se dudó nunca. Si siempre la gente de poder es impune a todo. Hacen lo que saben que son impunes, eso es lo peor de todo. Vos sabés que la justicia no va a fallar nunca en contra de ellos. Vos fíjate, es decir, el expresidente Menem murió siendo senador de la Nación, procesado. Cristina Kirchner era vicepresidente. Entonces, es decir, algo funciona mal, no es que estamos mal nosotros. Y esa es la impunidad que genera la Argentina hoy, ¿no? Se ve desde nuestro lugar, digamos. Siempre. Hoy y siempre. Hoy siempre fue así, no es de ahora esto siempre funciona así.
¿Le has pedido, Pablo, alguna vez una entrevista al presidente desde que pasó lo de Solange? ¿O nunca tuviste intenciones de hablar con él, o nunca te recibieron, o nunca pudiste acercarte, por lo menos a pedirle una entrevista? No, primero nunca la pedí, tampoco me llamaron, y hoy en el supuesto caso que algún día se les ocurra decir, bueno, venga, vamos a pedir disculpas, que sea, no, ya está, ya pasó. Si ya van a ser 2 años en agosto de lo de Sol, y tampoco me gustaría que me vengan a dar un cachorro de Dylan como hicieron con la madre de Facundo Astudillo. Sí. Sí, eso falta de respeto también, no podés que una madre que perdió un hijo, y en la situación también que perdió a su hijo, va y dice, no, te vamos a regalar el cachorro de Dylan. Eso es ser hijo de puta. Y a esas cosas, vamos, es decir, no les importa nada. Si, mientras no sean ellos, viva la joda. Eso es lo que uno ve, lo que siente, es el repudio que tenemos contra la clase política, porque en realidad el repudio es sobre todo la clase política de miles de argentinos, no es solamente sobre los que están en el gobierno ahora, sino de los que vienen también. Es ese repudio total que uno ve que vive en otro mundo, no vive en la realidad que vive el argentino de a pie. Claro. Ellos están cómodos, viven en country, todos los meses cobran el sueldo, en pandemia se aumentaron el 50% del sueldo, nadie dijo un carajo, viven cómodos. Y si no conocen al argentino y uno lo ve, se sacan una foto riéndose. No conocés quién es Rata Raíz. Ahora, están haciendo campaña y se ríen. No, boludo, pará un poco. Ahora, Pablo, ¿te pusiste a pensar por ahí que si tenías, porque estos fueron 1.400.000 y 1.600.000 cada una de las causas, son 3 millones de pesos? ¿Te pudiste a pensar que por ahí si tenías 1,5 millones de pesos te dejaban pasar y podías estar más tiempo con Solange, podías cumplirle el sueño, podías estar con ella? Digo, ¿te pusiste a pensar que si tenías plata en el bolsillo quizás podías llegar y no te hacían tanto lío para poder estar con tu hija? Ya, plata tenía. Lo que no falló ahí fue el sentido común, fue la falta de humanidad. Eso es lo que falló. Sí, el autoritarismo que el mismo presidente le dio a la fuerza de seguridad, porque también hasta eso nos amenazaba, y el que no cumplía iba a la justicia, y a las fuerzas policiales le dio todo el poder. Entonces ahí falló todo, falló no tener gente realmente con sentido común en los puestos sanitarios, en las provincias. Vos fijate que llamaban terraplenes para que no pasen de un lado al otro. Y si no tomaron en cuenta de que había gente que quedó en una provincia y la otra, familiares, enfermos, no tomaron en cuenta los tratamientos médicos, no tomaron en cuenta nada, era cerrar todo y hacer lo que yo te digo, no lo que yo hago, por supuesto, ¿no? Pero no era con plata que se solucionaba en ese momento, era con sentido común, con un poco de humanidad, un poco de empatía con lo que estábamos pasando. Y solo escribió en su carta, sabía que no era la única, no es que escribió la carta pensando en ella nada más, pensó en todos. Lo que yo le reclamaba era su derecho, el derecho de padre para darle a ella, el derecho de hija para darme a mí, que se lo negaron. Por eso escribió esa carta, y en esa misma decía, sé que no soy yo sola. Claro. Es decir, claro. Ya todo el mundo sabía lo que estaba pasando, pero nadie actuaba. Y nadie actuó tampoco después. Es decir, esa semana que tuvimos del 16 de agosto al 21 de agosto que falleció Sol, no hubo un solo llamado de un funcionario de algo, decir, vamos a hacer algo para que usted produce. Nadie. Claro. Entonces a mí no me pueden venir a reclamar por los derechos humanos, reclamar por esto, porque esto es mentira. Tuvieron una semana, tanto el gobernador en el PEN, el de Córdoba, el presidente de la Nación, un ministro de Derechos Humanos, el Ministerio de la Mujer, alguien que haya escuchado a Solange. Y hubiese dicho, disculpe, no, nos equivocamos, véngase, ya sabían que yo no tenía COVID. Estaban esperando un recurso de amparo hecho por nosotros para poder viajar. Claro. Sí, hasta esa locura, el recurso de amparo me llegó 3 horas después que falleció mi hija. Y viajé de acá, y un colega suyo iba manejando y dice, ¿estás manejando vos? Sí, pero vos estás loco, el gobierno te tenía puesto un auto, sí, las pelotas. Nada, pero estuvieron una semana, no murió de un día para el otro, estuvo una semana más esperando poder verme y no me vio. Entonces no me puede venir, a mí, por ejemplo, no me puede venir nadie a decir, a reclamar nada, porque son todos una cagada. Eso es lo que pienso yo. De un color político y el otro son todos una cagada. Es mi pensamiento, no sé si es de todo, pero para mí es eso.
estas situaciones, digamos, el dolor por Solange, el dolor por la muerte de un hijo, es algo irreparable, es algo que no se olvida nunca, es algo que se lleva todo el tiempo adentro. Ahora, cuando pasan estas injusticias cercanas a la impunidad, a la falta de respeto, ¿te remueve mucho más la situación, Pablo? Por supuesto que sí. Por supuesto, porque seguís diciendo lo mismo. Es decir, ellos hacen lo que se les canta a las pelotas y nosotros no lo podemos hacer. Uh-huh. Y digo que esto fue toda una secuencia de todo. Yo cuando el presidente tuvo, y digo presidente por el tema de respetar la investidura presidencial, no por respeto al presidente mismo, pero cuando tuvo la fiesta de Olivos, yo le escribí una carta que hasta eso Fernando no sabía ni el cacho de Solange, porque cuando le consultaron, no, muy por encima, no sé, no conozco, fue una noticia a nivel nacional y el tipo te viene a decir, con el cinismo total, no sé, qué sé yo. Y le dije, si usted tiene derecho con la familia Moyano, yo no tuve el derecho de almorzar con mi hija. Porque es así, ellos lo tienen y nosotros no. Y hay gente que no lo entiende, hay gente que lo justifica. Yo no puedo decir, no entiendo eso tampoco, cómo hay gente que puede justificar eso. No, sí, bueno, se equivocó la pelota, estaba todo armado. Estaba armado el cumpleaños, estaba armado que iba, falsificaron los permisos para poder moverse, es decir, todo, y no pasó nada. Bueno, ¿ponen cuánto vale? 3 millones, bueno, toma, loco, ya está, listo. Esa es la impunidad que tienen ellos. ¿Y por qué a nosotros nos amenazaba con que si violabas el decreto tenías que ir a la justicia? Gente que le secuestraron el auto, lo bajaron del colectivo, todo eso se olvidó. Sí. Parece que fue hace 50 años que vino uno y te contó, che, vos sabés que en la pandemia a la gente iba a laburar, la bajaban del colectivo, le secuestraban los autos, los procesaron penalmente. Parece que fue hace 50 años, y fue hace un año y medio atrás. Y lo peor de todo, Pablo, lo que más indigna, es que el presidente, en aquel momento con mucha razón, él decía, bueno, no voy a permitir que se hagan los pícaros, y voy a hacer lo más duro posible con los pícaros, o con aquellos que se quieran escapar, o que quieran hacer. Y cuando el principal pícaro, como una película de Olmedo y Porcel, Los pícaros sinvergüenzas, el principal pícaro sinvergüenza era él, ¿no? Que estaba señalando a nosotros, que estábamos guardados en casa, cuidando a nuestros viejos, vos a tu hija, deseando verla, tratar de acompañarla en un momento tan difícil, y él estaba haciendo una fiesta de cumpleaños y otras tantas cosas que nunca nos vamos a enterar, ¿no? Sí. Claro, eso es. Y después que te mientan, que te digan, juro por mi hijo que eso no sucedió. Hasta ese cinismo tienen. Juro por mi hijo que no sucedió, la puta que te parió se le hiciste. Cuando ya no tuvo, después le echó la culpa a la mujer, y cuando ya no tuvo más remedio, bueno, sí, fui yo. No, bueno, no tenía que haber pasado, no tenía que haber pasado, no, lo programaron, lo hicieron. No fue algo que se surgió de la nada, iba caminando por la puerta del libro, che, el cumpleaños Fabiola, para que me lo voy a saludar. No, hijo de puta, lo hiciste, lo programaste, falsificaste todos los certificados para poder andar en la ciudad. No me vengas a decir que me equivoqué o a venir a pedir perdón. El presidente tiene que ir a juicio. Eso es lo que tiene que hacer. Se tiene que ir a juicio como prometió que íbamos a ir todos. Él tiene que ir a juicio. Hoy con el tiempo, Pablo, no aceptaría las disculpas de él, ¿no? No, de ninguna manera. No, ni de él, ni de Chiaretti, ni del gobernador Gutiérrez de acá de Neuquén. Escuchame, 10 días antes, el gobernador de Neuquén envió a su señora a España en un avión privado, Neuquén, Buenos Aires, Madrid, en un avión de aerolínea de repatriados. 10 días antes que falleciera Solange, por un tema familiar. Y eso me dice que no es impunidad, no es poder. Es decir, la mujer del gobernador de Neuquén sí lo pudo hacer y yo no. Y miles de argentinos tampoco, no solamente yo, miles de argentinos lo hicieron. Y siempre voy a decir lo mismo. Uno habla por todo lo que pasaron miles de argentinos que no tienen voz. Eso es. Ayer un colega suyo me dijo, no tenés miedo a la represalia. Lo único que faltaría que por pedir justicia tenga, no sé, que andar cuidándome. No tengo miedo, porque no creo que lleguen a hacer nada ni lo van a hacer. Pero a pedir justicia tenés que tener cuidado que van a tener el gobierno, va a tomar represalia, no creo. Pablo, gracias como siempre, un abrazo a Solange, donde esté, que pobrecita con todo esto, le va a costar demasiado poder cerrar los ojitos, ¿no? Porque todos los días desde el poder le hacen más daño, ¿no? Y es difícil que descanse, porque la impunidad de los políticos cada vez es más grande, Pablo. Es así, para nosotros la Placucha está de viaje
y estamos esperando que regrese para poder darnos ese abrazo. Que no lo digo, toma un fuerte abrazo, viejo. Que Gracias tienen a vos, a la audiencia, Un abrazo, Pablo. y que despierte la gente para votar, que no voten con bronca, porque por votar con bronca nos pasa lo que nos está pasando ahora también. Gracias, papá. Chao, Pablo. Chao. Abrazo grande. Chau. Abrazo. Tremendo. Tremendo. Pablo Muse con nosotros. Es el papá de Solange. Él estaba en Neuquén. Solange estaba en Córdoba. Estaba agonizando. La estaba pasando muy mal. Escribió una carta. Una carta diciendo que lo quería ver el padre. No lo dejaron pasar. Que tenía COVID. Que no tenía COVID. Lo hicieron volver. Solange falleció. No pudo ver a su padre. Y en el mientras tanto, el presidente de la República y su mujer festejaban su cumpleaños.